esta línea del tiempo para entender justamente estos hitos más importantes que nos ha dado el Gran Poder, ¿no? La festividad del Gran Poder, como la imagen, la imagen. ¿Cuándo llega la imagen? En 1431, en el siglo XV, justamente cuando en la casona del Gran Poder, en el Palacio de la Inquisición, en Charcas, se da, ¿no?, esta imagen que todavía la conservamos allá, y a partir de ello pues se conecta ya al culto del Gran Poder en la ciudad de La Paz, sin dejar, ¿no?, de lado todo este aspecto político también que ha generado la resistencia en la ciudad de La Paz con el cerco de Tupac Katari en 1781, que también da esa connotación de quién nos va a proteger, ¿no? Entonces, ahí, como plantean las parroquias de indios, fueron determinantes en las sublevaciones indígenas porque permitían la continuidad de ayllus en la ciudad. No nos olvidemos que la ciudad de La Paz tiene un contorno, ¿no?, un contorno periférico, como es el barrio de Chijini, la zona de Chijini en ese momento, donde era el espacio justamente de migración de campesinos, migrantes, artesanos, comerciantes que llegaban a la ciudad. Entonces, obviamente era el espacio que dividía, ¿no?, en San Francisco, que dividía la clase social oligarca con la clase indígena. Entonces, estos elementos daban al barrio de Chijini esta connotación política que luego ya se convierte ya en una nueva clase social, en un espacio de resistencia donde se genera también esta complicidad, ¿no?, del preste, del Aini, que luego genera y se visualiza en la fiesta del Gran Poder. Entonces, como vemos, en 1920 también se da, ya empieza a generarse todo este culto del Gran Poder, la imagen yendo itinerante por todos los barrios, va al barrio de Miraflores, no, va al barrio de Mercado Figueroa, Juan de la Riva, a distintas casas, justamente hasta llegar a la primera misa, donde es la Capilla del Rosario, que actualmente es parte del Gran Poder, pero ahí se dan las procesiones al Señor Jesús del Gran Poder, las primeras procesiones, hasta que, ¿no?, en 1921 ya se empieza a generar la fiesta. ¿Por qué? Porque el 1923, viendo que la fiesta iniciada en 1921 estaba generando ya una clase social fuerte, ¿no?, de indígenas sublevados, pues se genera el marco de represión contra el levantamiento indígena de Jesús de Machaca en 1921, donde las clases altas pretenden reprimir las fiestas populares, ¿no? Entonces es por ello que a partir del 23 empieza a generarse con mayor fuerza el culto, pero el culto también se daba en este sentido, ¿no? Como hay represión, también hay respuestas. Entonces decían que cuando iban a las capillas, ¿no?, porque era itinerante, vuelvo a repetir, pues hacían la adoración a los tres rostros, justamente al lado derecho, que pedían para el bien de la familia, para el bien de los hermanos, de los familiares; en el rostro central, para uno mismo, para su propio bienestar; y en el rostro del lado izquierdo pedían para que le vaya mal al otro, ¿no? Y justamente ahí se decía, ¿no?, que le vaya mal a los enemigos, a los que justamente los perseguían, ¿no? Y ahí se da pues esta situación también ya de las pugnas internas también entre la misma clase indígena, de desear mal al otro, ¿no? A los que tenían al santo y no querían soltarlo, por decir, o al que estaba generando mayor riqueza en el comercio respecto al otro, etcétera, etcétera. Entonces es ahí
donde en esas fechas de 1924 empieza a generarse ya este ocultar con una capa de pintura los tres rostros del gran poder y dejar con el rostro habitual que lo conocemos ahora, el Señor Jesús del gran poder. Entonces, en ese sentido, a partir de ello, empieza como que a normalizarse la fiesta y a conocer al Señor Jesús del gran poder y ya no tanto la Santísima Trinidad del Señor Jesús del gran poder, ¿no? Entonces, pero actualmente se la sigue reconociendo como la Santísima Trinidad, como que recordando esa memoria de lo que fue. Entonces, a partir de ello es que empiezan, ¿no?, justamente a conectarse esta festividad religiosa, territorial, ruralizada, pero con vías de urbanización, empieza a plantearse como un lugar de construcción de una clase social chola, ¿no? Y eso nuevamente nos lleva a otros procesos también de resistencia, porque el barrio pues era estratégico, porque ahí llegaba todo el tema del comercio, ahí se manejaba el tema del comercio, tanto campo-ciudad. Si decidían no traer a los tambos, no, los alimentos, podían parar. Por eso el cerco también se da por ese lado, y hasta ahora, ¿no? Si no nos llegan alimentos del campo, cierran las carreteras, pues podemos quedar sin alimentos. Y es lo mismo que pasaba, y ya se reconocía ese poder indígena, justamente, de que había un control respecto a los alimentos, respecto al comercio, respecto al poder adquisitivo también, ¿no? Entonces, ahí se va dando ya el crecimiento de la festividad del gran poder hasta 1932 al 35, donde la Guerra del Chaco también juega un rol importante, porque muchos de los artesanos indígenas, ¿no?, que son reclutados a la fuerza, ¿no?, y eso por la memoria que se conoce, a la fuerza llevado a la Guerra del Chaco, pues hacían las peticiones al Tata del gran poder para rendirle homenajes, ceremonias, tributos a su retorno, ¿no? Entonces, ahí es donde nuevamente, ¿no?, se convierte este barrio de Chijini en un espacio también de culto, cuando llegaban estas personas que habían sido reclutados para la guerra, y nuevamente a partir de ello llegan, ¿no?, a la feligresía a crecer y a conectarse ya con los primeros recorridos, los primeros prestes, y ahí el tema ceremonial, el tema del Aini, el tema de la reciprocidad también se viene dando muy fuerte desde estos años, donde ya se constituye el preste como ese eje catalizador de la fiesta. ¿Por qué? Porque son los que son bendecidos por el Tata, y que ellos son los conectores con toda esa organización festiva que se genera luego en el gran poder. Entonces ahí estamos ya leyendo otros lenguajes más del gran poder, un lenguaje social, un lenguaje político, un lenguaje religioso, un lenguaje económico y un lenguaje también ya de prácticas sociales, de reciprocidad, de ainis y de compadrazgos que se generan a partir de la fiesta, hasta constituirse justamente en esta clase social que hasta la actualidad pues tiene un poder adquisitivo muy fuerte, ¿no? Entonces, en ese sentido ya nos vemos con las primeras incursiones en 1927 de la Diablada, en 1964 con la fundación de la Morenada, Unión de Bordadores del Gran Poder, Amaba, donde ya se da ese acercamiento y también organización territorial en las juntas de vecinos, con los tambos, con los comerciantes y otros, hasta tener un primer recorrido
¿no?, del Gran Poder, en 24 de mayo del 75, que llega, ¿no?, llega parte de San Francisco hasta la Plaza Franz Tamayo en la avenida 16 de Julio del Prado, ¿no? Entonces, en 1975 ya se da ese una vez que se conforma la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder, una vez ya que Hugo Banzer Suárez, presidente de facto de entonces, quiere darse un baño de pueblo y asiste, ¿no?, a 1974 a la festividad del Señor Jesús del Gran Poder, pues ahí se dan estos elementos también de ruptura entre la fiesta y el ordenamiento que se da a la fiesta a partir de ello. Es por eso que un año posterior, el 75, se genera esta ruta, ¿no? Pero hay elementos anecdóticos interesantes, como de 1974, cuando Hugo Banzer Suárez va a la festividad del Señor Jesús del Gran Poder, cuando hay esa historia del mítico beso de Barbarella a Hugo Banzer Suárez, justamente se da la primera represión y la expulsión, ¿no?, de las travestis en la fiesta. Entonces, esos son elementos anecdóticos que vale la pena plantearlos, porque también es una forma de cómo la fiesta ha ido entrando a niveles discursivos conservadores, ¿no?, para llegar a tener justamente esa subsistencia actual y esta asfixia que da a la ciudad de La Paz hasta nuestros días, ¿no? Porque año tras año va creciendo, va cambiando de rutas, pero llega a una ruta oficial, ¿no?, desde estos últimos años, que es la ruta que actualmente no creo que vaya a cambiar, ¿no? Otro punto interesantísimo es cuando el 2002, pues la imagen del Tata del Gran Poder, pues llega al Viceministerio de Culturas, justamente, ¿no?, para ser restaurada. Y ahí, al hacer los rayos X, pues descubren que es esta Trinidad, ¿no?, que ya todo el mundo sospechaba, lo decía, se contaba la historia, pero ahí justamente nos plantean y nos presentan los tres rostros del Gran Poder, ¿no?, como fue originalmente. Entonces es a partir de ese momento que entra en discusión nuevamente: ¿dejamos con los tres rostros o cómo originalmente está? ¿Cómo restauramos? Y ahí también hasta la misma política de restauración entra en conflicto, ¿no? Porque restaurar era recuperar, ¿no?, la imagen, los colores, la técnica tradicional o original, ¿no? Pero en este momento se entraba un conflicto ya social, que al final la política de conservadores ha tenido que decir: bueno, entonces lo social gana, porque la población ha dicho: lo conocemos con este rostro, lo conocemos de esta manera, entonces que tengamos todo este registro del rayos X, pero que el Tata quede como ya en 1923 se había definido que iba a ser, con un solo rostro, ¿no? Entonces, eso es un tema interesantísimo para la historia y también anecdótica ante las políticas, como digo, de restauración que han generado los conflictos en ese entonces. A partir del desarrollo económico que se genera, ¿no?, a partir de estos catalizadores que son tan importantes y fundantes como son los prestes, ¿no?, los pasantes, y desde esta mirada también ritual que tiene la fiesta de tener casi a dos deidades, ¿no?, al Tata del Gran Poder, que pasamos al bailar por su templo, y el cierre de la fiesta, de la danza, que estamos directamente conectados con el Illimani, ¿no? El Illimani como esa deidad indígena, esa deidad tradicional, esa huaca, ¿no?, que
nos da esa fuerza y poder al bailar en esta festividad. Es por eso que creo que el recorrido que nosotros realizamos cuenta, ¿no?, toda esa historia año tras año hasta justamente ser declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, estar en esta lista representativa, pero con estos contenidos, con estos valores y con esta posibilidad de que esta fiesta es distinta a otras festividades y más bien genera un diálogo y cohesión de discusión de la fiesta, ya no únicamente desde una mirada religiosa, desde una mirada ritual, sino también desde una mirada política, de clase, de reivindicación de derechos humanos. No es por eso que cerramos con esta exposición Fiesta y Poder, que es un intento, ¿no?, de ir plasmando e ir generando esa ruta histórica que ha tenido y que tiene la festividad del Señor Jesús, el Gran Poder, para la humanidad, para Bolivia y para los paceños y las paceñas.